En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. En el año 1295 falleció el rey Sancho IV el Bravo de Castilla. Tras un periodo de buenas relaciones con el reino vecino, Jaime II de Aragón cambió entonces radicalmente la política de la corona aragonesa. Y es que, aprovechando la minoría de edad del nuevo rey castellano, las tropas de la corona de Aragón invadieron Murcia e incluso Jaime II tramó varias alianzas para intentar despedazar al gran gigante peninsular, tratando de conseguir así que Castilla y León fueran de nuevo dos reinos diferentes, enfrentados y por lo tanto más débiles. ¿Cómo fue el intento de Aragón de separar Castilla y León y la conquista de la zona norte del por entonces Reino de Murcia? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Javier Romualdo y te doy la bienvenida en este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. When I was young, I was reckless, trying to be cool. Maybe skip school. And I got older, a little more helpless, binging and drinking, foolish and tenacious. I guess I'm not cool, but I could kill to feel what you feel. A piece of your serenity, a cure for my instability. En este episodio vamos a realizar un viaje por un periodo apasionante de la historia peninsular en el que la corona de Aragón consiguió lo que fue su última gran expansión territorial en la península ibérica con la conquista del norte del reino de Murcia, lo que hoy en día viene siendo aproximadamente la provincia de Alicante, y también pues se intentó un sibilino intento de separar los reinos de Castilla y de León. Para ello, en la parte inicial de este programa, pues nos seguimos a la historia de Castilla, ¿no? Para conocer los problemas internos que se desarrollaron a partir de los años finales del reinado del famoso rey Alfonso X el Sabio, que afectaron profundamente al devenir del reino durante varias décadas. Y ahí es donde intentaría pues Jaime II de Aragón más adelante pues pescar, que ya se sabe que a río revuelto pues ganancia de pescadores. Así que, como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Un programa muy interesante este, ¿no? O sea, en el que nos vamos a meter de lleno, ¿no? En ese reino de Castilla y cómo, bueno, pues cómo interviene Aragón también, ¿no? En sus políticas. Uh-huh. Casi siempre, pues en el resto de programas, ¿no? Pues hemos visto a Castilla cómo interfiere en las políticas de Aragón, pero no al revés. Pues ahora vamos a ver lo contrario. Ahora vamos a ver lo contrario. Exactamente. Claro, también hay que comentar de que vamos a dedicarle un buen ratito en la primera parte de este programa a lo, como mencionaba, el tema de lo que ocurre en esas últimas décadas del siglo XIII y pues lo que ocurre en Castilla, porque es un periodo bastante complejo, bastante complicado, porque aparecen muchas figuras que, bueno, pues siempre intentamos resumir los temas que elegimos lo máximo posible, pues para no liarnos demasiado, pero aquí hay demasiados protagonistas importantes que no se pueden quitar, digamos, en plan, bueno, este es un poquito más paja, pues este se puede retirar porque no aporta demasiado a la historia o no es lo suficientemente importante. En este tema, pues no ha sido muy posible hacer esto, no ha sido demasiado posible, así que vamos a intentar ir despacito, con buena letra, para que todo se comprenda, pero eso nos va a hacer comprender bien después cómo pues ahí Jaime II de Aragón, que fue uno de los monarcas más importantes de la historia de la corona aragonesa, pero a la vez de los que menos se suele hablar, ¿no? Porque no es de los más conocidos. Entre los dos Jaimes, pues el que se lleva la palma es Jaime I el Conquistador. Es el famoso, evidentemente. Pasa un poco también con Alfonso II el Casto, también, que yo creo que fue importantísimo. Importantísimo. Y ha pasado pues como sin pena ni gloria. Para mí, o sea, dos de los monarcas más infravalorados de la historia de la corona de Aragón fueron estos dos. O sea, Sí. Alfonso II el Casto y Jaime II. Desde luego que sí. Bueno, ya estuvimos hablando en su momento del reinado de Sí. Jaime II, que además no solo hablamos del reinado, sino que le hemos dedicado otros programas, por ejemplo, a algo que mencionaremos al final de este episodio, pues lo que fue su intento de conquistar en el año 1309 la ciudad de Almería, ¿no? Que no había ningún nexo territorial entre sus dominios de la corona de Aragón y esa ciudad de Almería que pertenecía al Emirato de Granada, pero bueno, pues ese expansionismo que fue
casi prácticamente podríamos decir que su único gran fracaso, ¿no? De su reinado. Pero bueno, esa es otra historia. Y como digo, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien viendo pues un montón de disputas familiares, conjuras, traiciones, por supuesto, y cómo este Jaime II de Aragón, uno de los soberanos, como decíamos, más importantes e inteligentes en lo diplomático y en lo político de la historia de la corona de Aragón, pues supo sacar partido de ello, la verdad. Y es que ya se sabe, como comento hace un momento, a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Y vive Dios que Jaime II fue en esta época un buen pescador. Así que para iniciar este periplo nos vamos a la Castilla del rey Alfonso X el Sabio, uno de los monarcas más famosos de la historia de lo que es la España medieval, etcétera, y en sus últimos años de reinado, ¿no? Sobre todo nos vamos a centrar en esos últimos años de su reinado. Un monarca, este Alfonso X el Sabio, que ya ha aparecido en este programa en alguna ocasión. Claro, ya por recordar simplemente, Alfonso X el Sabio estuvo casado con la princesa aragonesa Violante de Aragón, hija de Jaime I el Conquistador y de Violante de Hungría, ¿no? Así que ya estuvimos hablando un poquito de esas relaciones que había habido entre la corona de Aragón y de esa época de Jaime I el Conquistador y, por supuesto, esa Castilla de Alfonso X el Sabio. Y bueno, pues estaba hablando de esa Violante de Aragón, ¿no? Que nació en el año 1236 en Zaragoza y junto a Alfonso X de Castilla llegó a tener la friolera de 11 hijos. Aquí vamos a hablar mucho casi nada, o sea, con lo que Madre suponía mía, eso. 11 hijos. Fue tremendamente fértil, igual que su madre, Violante de Hungría también. De hecho, la pobre, cuando hablamos, le dedicamos ya en su momento un programa a ella, a Violante de Hungría, es que acabó muriendo bastante joven de puro agotamiento físico. O sea, también tuvo más de una decena de hijos con Jaime I el Conquistador, que así fue la cosa, ¿no? Y además, es que de hecho se casó y estuvo, el resto de su vida se pegó totalmente embarazada. O sea, se embarazaba, daba luz y a los pocos meses estaba de nuevo embarazada. O sea, fue algo tremendo, pues con la hija parecido, ¿no? Y claro, algunos de esos hijos que tuvieron Alfonso X el Sabio y esta princesa aragonesa, esta Violante de Aragón, pues no tuvieron entre sí relaciones muy fraternales, precisamente como vamos a ver a lo largo de esta primera parte del programa. O sí tuvieron relaciones fraternales, según cómo se mire, ¿no? Ya Sí, se sabe porque que hay hermanos que se llevan mal, ¿no? lo típico en todas estas historias, ¿no? De la realeza, es precisamente lo contrario, que las relaciones fraternales, o sea, lo típico de las relaciones fraternales es que sean malas. Y eso que de los que vamos a hablar, parte de ellos al menos, son hermanos de tanto de padre como de madre, que ya no digamos Exacto. los que eran solo hermanos por madre o por sobre todo padre, ¿no? Que ahí había competiciones de, Ahí, en fin. ahí. El caso es que, bueno, además de Alfonso X el Sabio, conocerlo, como ya hemos mencionado, por esa boda que tuvo con esta princesa aragonesa, por recordar por qué más es famoso Santiago de Alfonso X, conocido como el Sabio, con ese apelativo. Hombre, pues por utilizar mayoritariamente la lengua castellana por encima del latín en los documentos oficiales de la Cancillería Real, por escribir varias obras literarias, por haberse gastado un dineral para intentar ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Que al final no lo consiguió. Claro. Bueno, por financiar una escuela de traductores en Toledo, por potenciar el castellano, ¿no? Como no se había hecho hasta entonces. Y pues por introducir el derecho romano con sus famosas 7 partidas. Que es algo que va a ser muy importante en este programa. Claro, algo que se suele nombrar así como una cosa más que hizo este señor. Y sin embargo es una cosa importantísima, ¿no? Sobre todo para lo que será la sucesión al trono, que es lo que va a empezar a liarse pardísima. Claro. Y donde pues ya más tarde la corona de Aragón aprovechará. Fijaos si tiene importancia, ¿no? El asunto de introducir el derecho romano. No, es que esto último de las 7 partidas acabó provocando no pocos problemas. Claro. Y es que llegamos en este momento al año 1275, ya pues estamos en los últimos años ya de su largo reinado, el de Alfonso X el Sabio, y aquí muere el primogénito varón que habían tenido Alfonso X con Violante de Aragón. Es decir, el que hasta ese momento en el que muere su hijo mayor, varón, en 1275, había sido además su heredero al trono. Y este era el infante conocido como Fernando de la Cerda. Claro. Pues este era el primogénito y el heredero hasta ese momento. Claro, ¿qué es lo que ocurre en ese momento cuando muere su heredero antes que el padre? Pues que según las viejas costumbres castellanas, los derechos al trono debían pasar entonces al segundo hijo varón del monarca, es decir, al infante Sancho. A otro hermano del fallecido, ¿no? Al hermano de Fernando de la Cerda, eso es. Pero claro, el fallecido Fernando de la Cerda había tenido 2 hijos con Blanca de Francia, que era la hermana del rey Felipe III de Francia. De modo que, ¿quién debía ser ahora el nuevo heredero de Alfonso X el Sabio? ¿Su hijo Sancho o sus nietos? Claro, ahí era cuestión de cómo seguir la línea sucesoria. O sea, lo lógico es que, por una parte... Es decir, el hermano de Fernando de la Cerda o los hijos de Fernando de la Cerda. Exactamente. ¿No? Y aquí es Esa era la cuando cuestión. esto provocará ríos de tinta y sobre todo de sangre.
Claro. Es que de hecho, claro, de haber vivido lo suficiente y de haberse convertido Fernando de la Cerda en rey de Castilla, cosa que nunca ocurrió porque murió antes que su padre, aunque hubiera sido rey, aunque solo hubiera sido un día, claro, ahí no habría ningún tipo de duda. Claro, sus hijos después le habrían heredado. Los infantes de la Cerda, como se les conoció, ¿no? Pero claro, la tradición castellana que se había desarrollado y que se había puesto hasta entonces, ¿no? Que se había utilizado hasta entonces, les quitaba ahora ese derecho en favor de su tío Sancho, ¿no? Este otro hijo de Alfonso X el Sabio, un hijo menor, ¿no? Este Sancho que al final acabará convirtiéndose en Sancho IV el Bravo. Claro, y aquí es donde entra pues Violante de Aragón, apoyando a sus nietos. En vez de apoyar a su otro hijo, en vez de apoyar a su otro hijo, apoya a sus nietos, los infantes de la Cerda, así como al rey Felipe III de Francia, que estaba apoyando a sus sobrinos. Porque, claro, hay que recordar que una hermana del rey Felipe III de Francia estaba casada con uno de los hijos de Fernando de la Cerda. Con Fernando de la Cerda, el que se había muerto. Claro, eran, por lo tanto, los hijos que había tenido eran sus nietos, y claro, sus nietos no, sus sobrinos, y por lo tanto a él le convenía, a este rey francés le convenía que en su momento pues llegara al trono castellano un sobrino suyo, por lazos de sangre y tal, pues podía conllevar unas buenas relaciones, ¿no?, con Castilla. Claro, así que Violante de Aragón, en lugar de apoyar a su otro hijo Sancho, apoyando a sus nietos. A sus nietos. Y al rey Felipe III de Francia, apoyando a sus sobrinos, claro, ¿no?, que son estos hijos de Fernando de la Cerda. Y aquí es donde entran las famosas 7 partidas de Alfonso X el Sabio, ese derecho romano del que hablábamos, ¿no? Sí, porque aduciendo a esas 7 partidas promovidas por Alfonso X para dar cierta uniformidad legal a sus dominios, en que se recupera el derecho romano, ¿no?, que tenían como base ese derecho romano, pues finalmente se logró que el monarca convirtiera a su nieto Alfonso de la Cerda en su heredero, contraviniendo así la tradición castellana que daba la herencia al infante Sancho. Claro, exactamente. Aquí, pues imaginémonos que el infante Sancho dice, oye, hasta ahora la tradición ha sido que si el hermano mayor muere antes de llegar al trono, pues sea el siguiente hermano, por mucho que el anterior tenga hijos, como era el caso, pues sea yo, en este caso, el infante Sancho, el que se convierta en heredero. Pero esas 7 partidas le quitan ese derecho. Yo aquí os lanzo una pregunta a los oyentes, a los que os apetezca poner un comentario en iVoox o en redes sociales cuando publiquemos este programa, en el que, oye, ¿qué os habría parecido más justo a vosotros? ¿Que hubieran sido los hijos de Fernando de la Cerda los que hubieran heredado o su tío Sancho? Yo, en mi caso, yo me quedo con los herederos de Fernando de la Cerda, porque al final no llegó a ser rey, pero iba a ser el rey. Por lo tanto, lo lógico es que la línea sucesoria pues fuera en línea directa y no hacer ese tejamaneje de, no, pues ahora el hermano, ¿no? Otra cosa es que no hubiera tenido hijos, pero es que los tenía. Ese es mi caso. Tú, Santiago, no sé qué opinas al respecto. Yo aquí coincido, era lo normal en casi todas monarquías. Claro, pero claro, en Castilla hasta ahora no había sido así. Sí. Había una costumbre, era una tradición prácticamente no escrita en el que pues pasaba al hermano, ¿no? Y claro, aquí ya pues imaginaréis que aquí ya el lío ya estaba montado a la grande en Castilla. Es que este tipo de tradiciones no escritas, pues claro, crean este tipo de problemas, porque claro, como no son escritas, como no son... O sea, pues carecen a veces de legitimidad, ¿no? Sí, simplemente es la costumbre, ¿no? Eso es la costumbre. Como la antigua Roma se llamaba la mos maiorum, ¿no? La costumbre de los mayores. Claro, Exactamente. eso es. Vale. Así que, como imaginaréis, bueno, pues el lío ya estaba montado, ¿no?, a lo grande en Castilla, y en 1282, pues el infante Sancho se rebeló contra su padre. Contra Alfonso X el Sabio. Contra Alfonso X el Sabio. Todavía no había muerto, Alfonso X el Sabio. O sea, estos líos es por ver quién es el heredero. Sí, sí. Pues aquí ya directamente no se espera que se muera su padre y dice, me rebelo contra mi padre. Claro, consiguiendo el apoyo pues de buena parte de la nobleza y destronando a Alfonso X en las cortes que se celebraron en Valladolid. Vamos, que estalla una guerra civil en Castilla, claro. Eso es. Entre padre e hijo. Así es. Aquí Sancho pues aprovechó el descontento de muchos nobles ante las políticas fiscales y legales que había llevado a cabo su padre y que les había quitado poder, además de obligarles a tributar más dinero en favor de la monarquía. Vamos, que siempre la cuestión siempre también está metida siempre por medio los dineros. Los dineros, eso es. Entonces, Alfonso X el Sabio, pues al principio apoyado tan solo por Sevilla y Murcia, desheredó a su hijo Sancho y con el apoyo del Imperio Islámico de los benimerines, ¿no?, que estaba al norte de África, ese imperio, pues fue poco a poco recobrando el control de su reino entre 1282 y 1284. Aquí es curioso que aquí se dice que el origen, los que hayáis estado en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, seguramente os habréis fijado pues que las tapas de alcantarilla, bueno, o incluso en el ayuntamiento, ¿no?, el símbolo del ayuntamiento de Sevilla es un lazo y que separa 2 palabras, no, do.
No sé si lo conocéis, ¿no? Tú, Santiago, no sé si lo conocías. Y esto dice, bueno, ¿qué significa esto, no? Pues sería algo que vendría precisamente de que Sevilla fue, junto a Murcia, una de las pocas ciudades, bueno, las únicas dos que al principio, cuando se revela su hijo, en buena parte de la nobleza, le siguen apoyando a Alfonso X el Sabio igualmente, ¿no? Y de ahí, pues, ese nodo sería una especie de, no sé cómo llamarlo, de abreviatura, con esa madeja en medio, y nodo sería no madejado, es decir, Sevilla no me ha dejado, no me ha abandonado. Y de hecho, pues Alfonso X el Sabio, por eso algunas teorías dicen que dio este símbolo a la ciudad de Sevilla como una especie de, no sé, de premio, no sé, y al igual que dejó que una vez que muriera, que fuera en Murcia donde fueran enterrados sus restos, y de hecho los tenemos en Murcia, ¿no? Así que bueno, ahí es un poquito la explicación que se da, es el símbolo del ayuntamiento actualmente de Sevilla. El caso es que, bueno, pues Alfonso X el Sabio, a pesar de tener la rebelión de la mayor parte de su reino, se va ¿no?, recuperando, en favor ¿no?, de Sancho, pues se va recuperando, va ganando la guerra, pero fue en ese momento cuando cada vez más nobles y ciudades pues abandonan a su hijo Sancho, ¿no?, cuando ya estaba a punto de ganar la guerra, cuando Alfonso X pues falleció en Sevilla. Falleció en Sevilla. Eso es. Claro. Entonces, a pesar de que Sancho había sido desheredado... Claro, se había rebelado contra su propio padre, o sea, no hay mayor pecado prácticamente. Claro, pues a pesar de eso, ¿no?, de que había sido desheredado, pues finalmente fue coronado como rey de Castilla, logrando un mayor apoyo, ya que Alfonso de la Cerda pues apenas contaba por entonces con 14 años. Alfonso de la Cerda, que es el hijo de Fernando de la Cerda, que es el hermano mayor de Sancho. Y que había sido el heredero hasta su muerte en 1275. Sí, eso es. Sin embargo, bueno, pues hubo aún así un núcleo importante de partidarios de los infantes de la Cerda que causaron numerosas disputas, luchas e incluso pues un importante número de ejecuciones por parte de Sancho IV, conocido como el Bravo por su ímpetu pues combativo. Incluso también pues tuvo problemas con otro de sus hermanos, ¿no?, este Sancho, que fue el infante Juan. Así que, bueno, pues imaginémonos los follones que tuvo Sancho IV durante su reinado. Sí, tenemos a sus sobrinos en pie de guerra, con nobles que les apoyan, y tiene también a otro hermano pequeño, que también llegará un momento que dirá, oye, que yo también... Quiero mi tarta de pastel. Exactamente. ¿No? O sea, que menudas relaciones fraternales entre, bueno, Fernando el pobre ya se había muerto, no había tenido, pero su muerte conlleva que sus otros dos hermanos, Sancho y Juan, pues se lleven mal, que Sancho se lleve mal con sus sobrinos. Un follón aquí tremendo. Sí, incluso pues, a ver, pues es en ese punto, ¿no?, de la historia donde pues empieza a hacer su entrada la corona de Aragón. Y es que mientras todo esto ocurría en Castilla, claro, la corona de Aragón se está frotando las manos, ¿no? Sí, pero aquí en esta época estaba a otras cosas también. Sí. El caso es que mientras todo esto ocurría en Castilla, pues Pedro III el Grande de Aragón pues inició una guerra en el año 1282 para conquistar a los franceses el reino de Sicilia. Por eso acaba de decir Sergio pues que Aragón estaba en otras cosas, ¿no? Pero en plan como los camaleones, ¿no? Con un ojo para allá y otro para allá. Pero mirando de reojo, ¿no? Exactamente. A ver qué se podía sacar. El caso es que, bueno, por hablar de esta guerra de Sicilia, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues el Papa Martín IV pues proclamó una cruzada contra el monarca aragonés y Felipe III de Francia lideró una invasión por tierra y mar en el año 1285, pues que irrumpió por tierras catalanas, sí, ¿no?, a la que hubo que hacer frente. Y empezaron a asediar Gerona y tal, o sea... Eso es, que le hemos contado... Hace poco, sí. Sí, en multitud de programas, ¿no? Hemos hablado de esto. Entonces, bueno, según los pactos que tenían hasta entonces la corona de Aragón y Castilla, esta última, Castilla, debería haber prestado ayuda a Pedro III de Aragón frente a esa invasión francesa. Claro, pero con todo el fallo que estamos comentando que había en Castilla, de guerras civiles, de enfrentamientos entre hermanos, sobrinos y tal, pues aquí Castilla, la Castilla ya del rey Sancho IV el Bravo, pues se lava las manos, ¿no? Y no ayuda a la corona de Aragón ante esa invasión francesa. Claro, entonces, bueno, pues finalmente las huestes de Pedro III de Aragón, contra todo pronóstico, pues ganaron por mar y por tierra al ejército invasor francés, tal y como os contamos en el episodio 23 de esta quinta temporada que dedicamos a esa gran victoria naval del almirante Roger de Lauria en la batalla de las Islas Formigues, y que si queréis, bueno, pues tenéis disponible para escuchar en el podcast en aragonradio.es y en el resto de plataformas, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, tras rechazar esta invasión francesa, para Pedro III empezó la hora de la venganza, tanto contra Castilla como contra el reino privativo de Mallorca, que era vasallo de la corona de Aragón y que tenía posesiones en lo que es actualmente el sur de Francia, sí, pero que también había permitido la invasión francesa. Digamos que el rey de Mallorca
le dio permiso a los ejércitos franceses para pasar por sus dominios como quisieran, para invadir Cataluña. Sí, sí, sí. ¿No? Sus dominios que estaban pegados a Cataluña, porque estaban en el sur de lo que es la actual Francia. Y luego también la isla de Menorca, que será también un reino, mini reino vasallo, todavía en manos islámicas, que se había quedado así después de la conquista de Jaime I el Conquistador. También había tenido tratos con los enemigos de la corona de Aragón, así que claro, y Pedro III, después de su victoria en la batalla del Collado de las Panizas, así como la victoria de Roger de Lauria en las Islas Formigues. Contra los franceses. Exactamente, pues aquí ya Pedro III empieza, pues eso, lo que tú dices, la vendetta, ¿no? Tengo que vengar de los de Menorca, de los del Reino de Mallorca y también de los castellanos que se han omitido a los pactos que teníamos de ayuda, ¿no? Eso es, que me han traicionado, ¿no? Todos ellos. Pero claro, Pedro III, después de sus grandes victorias, al poco tiempo, a las pocas semanas de conseguir el punto álgido de su reinado, pues muere, fallece y le sucede en el trono Alfonso III el Liberal, ¿verdad? Eso es. Y pues no se olvidó de la venganza pendiente y empezó a apoyar al infante Alfonso de la Cerda en su lucha por el trono contra su tío Sancho IV de Castilla. Exactamente, y aquí dice, bueno, no nos has ayudado, pues la forma de la corona de Aragón de vengarnos de tu misión de ayuda y de socorro frente a los franceses, voy a apoyar a tu enemigo. A la que tenías obligación. Sí, que tenía obligación. Voy a apoyar a tu sobrino para que te quite el trono. O sea, al sobrino de Sancho IV, es decir, a este Alfonso de la Cerda, para que te quite el trono. Y hasta tal punto llegó ese apoyo que Alfonso III de Aragón pues dio a Alfonso de la Cerda, que pues proclamó en septiembre del año 1288 en la Catedral de San Pedro de Jaca a Alfonso de la Cerda como rey de Castilla. Ojito, ¿eh? O sea, yo imagino ahí a todo el pifosto que se tuvo que montar ahí en Jaca, ¿verdad? Recepcionando al monarca aragonés, a este Alfonso de la Cerda pretendiente al trono, y hacer toda una ceremonia pública en la que pues un rey proclamaba rey de un reino extranjero, como era Castilla, ¿no? A este Alfonso de la Cerda. O sea, tuvo que ser algo tremendo. Y claro, tras esta proclamación de Alfonso de la Cerda, apoyado por Alfonso III de Aragón, se inicia una guerra de fronteras entre la corona de Aragón y Castilla. Aunque es verdad que de momento esta guerra no fue de una gran intensidad, no se movió mucho de las zonas fronterizas, ¿no? Ataques una parte y otra, ya que es verdad que a ninguno de los dos bandos les convenía el tener otros frentes abiertos de gran magnitud, ¿no? Por lo que, bueno, pues es que al final el Sancho IV tenía frentes externos e internos por el tema de la problemática de sus sobrinos, de su hermano Juan, etcétera, y la corona de Aragón pues estaba con sus movidas también en la zona de Italia, luchando contra Francia, o sea, contra el papado, así que en fin. A ninguno de los dos les convenía darse de pero a ella no era el momento. Se las dan, pero poquito, en plan, vamos a hacer el paripé, pero tampoco demasiado. Al menos de momento. Eso, si entramos así, pues en la década de 1290, en la que se producirán pues unos importantes cambios entre los ocupantes de los tronos. Y es que con apenas 26 años de edad, el rey Alfonso III de Aragón falleció en Barcelona el 18 de julio de 1291. Moría además sin dejar hijos, por lo que su sucesor en el trono fue su hermano, el rey Jaime II, quien inició en ese momento un largo reinado que llegaría hasta su muerte en 1327 y que te contamos en el episodio 15 de la cuarta temporada. Eso es, aquí es donde entra de lleno uno de los protagonistas de este programa, la parte aragonesa al menos, que es ese Jaime II de Aragón. Eso es, y entonces, bueno, pues Jaime II pues fue uno de los más hábiles diplomáticos que tuvo la corona de Aragón a lo largo de su historia, y decidió pues dar un cambio radical a las relaciones con Castilla, pues estimaba que la corona no podía permitirse pues tener tantos frentes abiertos a la vez, ya que hay que recordar pues que seguía abierto ese conflicto con los Anjou, Francia y el papado por el reino siciliano, ¿no? Por el sur de Italia. Eso es. Entonces, bueno, así pues Jaime II inició un importante acercamiento con Castilla al poco de convertirse en rey de Aragón, y eso se plasmó con la firma en 1291 del Tratado de Monteagudo con la Castilla de Sancho IV, el cual suponía que la corona aragonesa pues retiraba su apoyo al pretendiente al trono castellano Alfonso de la Cerda. De momento. De momento, eso es. Mientras tanto, y a pesar de todos los problemas, pues Sancho IV de Castilla pudo mantener su trono hasta su muerte, con apenas 36 años, el 25 de abril del año 1295, siendo sucedido por su hijo Fernando IV el Emplazado, que ya el nombre pues puede dar pistas, ¿no? Que en ese momento pues era tan solo un niño de 9 años. Creo que el caso de Fernando IV fue una ejecución que se hizo un poco de no sé si de unos inocentes y tal. Me suena un poquito la historia. Y el que fue ejecutado a los que consideraba causantes de su ejecución, de su muerte, uno de ellos era el propio Fernando IV, y había otros personajes más.
Y pues antes de morir, les dijo que en el plazo de X tiempo iban a morir. Y en ese plazo mueren todos. Y por eso era como a Fernando IV le habían emplazado a morir, y por eso se le acabó dando este apelativo de Fernando IV el emplazado. Pero claro, aquí vemos que en 1295, pues a la muerte de Sancho IV, su hijo pues solo cuenta con 9 años, Fernando IV el emplazado, y se convierte en rey de Castilla, con todas las problemáticas que eso significa, tener con todo lo que veníamos de atrás, que venimos contando, ¿no? De quién es el rey de Castilla, quién tiene más derechos, etcétera. Pues Fernando IV encima le añadimos una minoría de edad y una regencia, que no es nunca pues un buen síntoma de que todo pueda ir bien en un reino, porque eso siempre habría brechas para posibles reclamaciones de tronos, guerras civiles, etcétera. Una regencia, además, en un contexto que había de guerra civil, ¿no? Exactamente. Es que, claro, la minoría de edad del nuevo rey de Castilla no iba a ser el único problema. No. Y es que el matrimonio, aquí también viene algo muy importante, el matrimonio entre los padres de Fernando IV, es decir, el ya mencionado Sancho IV que acaba de morir, y sobre todo su madre, María de Molina, que fue María de Molina es que es un personajazo tremendo. Ojalá fuera de la Corona de Aragón para poder dedicarlo, que podríamos dedicárselo igualmente el programa, porque fue una política importantísima, ¿no? Pues claro, este matrimonio entre Sancho IV y María de Molina no había sido sancionado afirmativamente por el papado. ¿Qué es lo que ocurría para que el papa no diera bula para decir, bueno, este matrimonio pues lo bendigo y ya está? Pues resulta que María Molina era sobrina segunda de su marido, el rey Sancho IV, por lo que al existir lazos de consanguinidad en tercer grado, era necesario que el Papa emitiera una bula especial dando su conformidad al matrimonio. Una bula que nunca llegó. Sí, normalmente a veces se daba con los reyes católicos, con Isabel y Fernando pasó lo mismo. Al principio se le inventaron la bula, pero una vez que ganaron las guerras civiles y tal, ya en el siglo XV, pues luego al final el Papa de turno pues dio la bula y ya hasta Santas Pascuas, ¿no? Pero en este caso, en este matrimonio entre Sancho IV y María de Molina, que eran pues esos familiares en tercer grado, se necesitaba esa bula. Aún así se casaron, a pesar de que no se las concedió, y esa bula, pues lo que dices, jamás llegó. Claro. Y claro, ¿qué es lo que ocurre entonces? Es que aquí el papado, imaginaos, ¿no? En esa situación de guerra civil y demás, no sabía qué bando iba a ganar y no quiso mojarse, ¿no? Entonces no concedió la bula y ya está. Encima, bueno, pues Sancho IV ya había celebrado un casamiento previo con Guillerma de Moncada, aunque este enlace pues parece ser que jamás se consumó. Aún así, bueno, pues esto suponía un verdadero problema legal para el enlace del monarca con María de Molina. Bueno, por todo ello, y al no recibir la bendición papal, el matrimonio entre Sancho IV de Castilla y María de Molina fue considerado como nulo, acusándoles de inquestas nuptias, sus enormitas y pública infamia, siendo excomulgados por el Papa. Vamos, que aquí tenemos un follo montado tremendo. Así que, por lo tanto, bueno, pues a los ojos de la Iglesia y de la ley, sus hijos, incluyendo su sucesor al trono, Fernando IV, pues eran hijos bastardos. Y esto es lo que aprovecharían, claro, aquellos que apoyaban a María de Molina, que sería la nueva regente de su hijo Fernando IV, ¿no? Y habían apoyado a Sancho IV, pues evidentemente esto les daba igual. Pero aquellos que apoyaban a los infantes de la Cerda y a otros personajes, pues esto evidentemente lo utilizarían para decir, Fernando IV no es el verdadero rey, no es el rey legítimo, porque es un hijo bastardo, ha sido tenido fuera del matrimonio, porque ese matrimonio no es válido para el Papa y para la Iglesia. Por lo tanto, pues aquí ya, con esto ya tenemos el aderezo suficiente para que se liara pardísima. Y con toda esta situación, pues claro, se avecinaban años duros para Castilla, en los que un hábil Jaime II de Aragón sabría sacar partido, y en los que incluso intentó separar los reinos de Castilla y de León. ¿Lo conseguiría?
Según el testamento de Sancho IV, la regencia de su hijo Fernando IV de Castilla fue otorgada pues, a su madre, a María de Molina, que fue, como decíamos, una de las personas con mayor poder e influencia de su tiempo. Y si su hijo Fernando consiguió mantenerse finalmente en el trono a pesar de los graves problemas de su reinado que vamos a contar a continuación, fue precisamente gracias al genio político de su madre, de esta María de Molina. Con la muerte de Sancho IV de Castilla y la situación de la ilegitimidad de Fernando IV, aquí el rey Jaime II de Aragón, pues que este había nada más, como hemos comentado antes, nada más llegar al trono aragonés en 1291, había decidido, bueno, pues vamos a aliarnos con Castilla, vamos a llevarnos bien, pues ahora cambia de opinión y decide aprovechar pues toda esta situación interna bastante convulsa en Castilla y cambiar radicalmente pues esas relaciones diplomáticas entre la corona de Aragón y Castilla, aunque es cierto que esas buenas relaciones fraguadas en ese tratado de Monteagudo, que hemos comentado antes, firmado en 1291, pues ya hacía un tiempo que se estaban resintiendo por diferentes motivos que no vamos a entrar ya, porque es que si no ya sería montar un follón tremendo también y no es cuestión de perder el objetivo principal de este episodio, ¿no? Eso es. Así que bueno, por una parte, el panorama en Castilla, como vemos, era peliagudo, puesto que algunos nobles aprovecharon evidentemente la situación. Ahora que ya no estaba esa figura fuerte que había representado Sancho IV, que bueno, no se le llamaba, como hemos dicho, el Bravo por cualquier circunstancia, sino porque, claro, a través de ese puño de hierro, pues supo conseguir el trono finalmente y mantenerlo hasta su muerte. Pero ahora ya esa figura fuerte no estaba. Teníamos pues a un niño de 9-10 a punto de cumplir 10 años y bueno, pues lo que se decía, va, una mujer, María de Molina, María de Molina, ojito María de Molina. Así que, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahora, en este momento que tenemos a Fernando IV de Castilla en el trono y que Jaime II de Aragón ahora sí que se está frotando las manos? Pues que Alfonso de la Cerda, como podéis imaginar, pues volvió a la carga para reclamar el trono que estimaba que le habían usurpado en su momento, ¿no? Pero no solo él pensaba que la corona castellana le pertenecía, ya que el hermano pequeño de Sancho IV, el infante Juan, el que hemos mencionado antes, conocido como el de Tarifa, pues también empezó a hacer sus reclamaciones, dado que consideraba que su sobrino Fernando era un hijo ilegítimo. Por lo tanto, dice el siguiente, por lo tanto, en la línea de sucesión, soy yo que soy el hermano del ya fallecido Sancho IV, evidentemente. Según la tradición castellana. Claro, exactamente. Y claro, ¿por qué era conocido este infante Juan, el hermano del ya fallecido Sancho IV, como Juan el de Tarifa? Porque es un apelativo muy curioso. Pues porque en los últimos años del reinado de su hermano Sancho, pues Juan se había rebelado contra él aliándose con algunos nobles. Sin embargo, pues tuvo finalmente que marcharse al exilio, primero a Portugal y más tarde acabó en Tánger, siendo acogido por el imperio norteafricano de los benimerines, aliado del sultanato de Granada y que quería invadir la península ibérica. De hecho, los benimerines pues atacaron la ciudad de Tarifa, por entonces ya en poder de Castilla, y fue el mismo infante Juan quien estaba con las tropas musulmanas, aunque el asedio pues acabó fracasando. Y por eso se le llama con esta participación de Juan el de Tarifa, ¿no? Porque luchó a favor de los musulmanes para conquistar Tarifa a Castilla, pero por desarrollar problemas contra, bueno, pues contra el reinado de lo que es sucesor de su hermano o de su propio hermano y tal. Aquí hay una historia bastante curiosa de estas muy míticas, ¿no? Pero que bueno, que ha sido muchas veces representada en cuadros. Que es que en este asedio de Tarifa por los benimerines con Juan el de Tarifa, pues aquí creo que el gobernador de Tarifa, el gobernador castellano, era Guzmán el Bueno. Que aquí, pues bueno, resulta que durante el asedio, los benimerines y Juan el de Tarifa y tal, acaban haciendo prisionero a su hijo, al hijo de Guzmán el Bueno. Y le dicen, o rindes la plaza, o rindes Tarifa a nuestras armas, o vamos a ejecutar a tu hijo. Así que tú verás. ¿Y qué es lo que, según esta leyenda, esta historia, hizo Guzmán el Bueno? Pues se asomó a la muralla, lanzó su propio puñal abajo para que, pues matar a mi hijo con mi propio puñal. Os doy hasta mi puñal. Y de hecho acabaron ejecutando al pobre hijo. Así que una historia bastante truculenta, pero claro, Guzmán el Bueno, debido a eso, se hizo muy famoso, ¿verdad? Porque hasta las últimas consecuencias, pues él siguió defendiendo una Tarifa que al final se acabó resistiendo, de hecho, a este asedio. El caso es que ahora, pues a la muerte de su hermano mayor, ¿no? Pues este Juan, pues bueno, si ya se había rebelado contra su hermano mayor, pues ahora con más motivo, ¿no? Pues, claro, porque a su hijo lo considera hijo ilegítimo. Claro, pues también reclamaba el trono castellano, ¿no? Pues formando un importante bando en torno a él, mientras estaba el bando que apoyaba a Alfonso de la Cerda y por último el que apoyaba al rey Fernando IV y a su madre, la regente María de Molina. O sea, estamos con el bando de la regente María de Molina y su hijo Fernando IV, el bando de su tío el infante Juan y el bando de su primo Alfonso de la Cerda. O sea, en definitiva, en el año 1295, tras la muerte de Sancho IV, había 3 personas que reclamaban el trono de Castilla.
Y esto, evidentemente, a Jaime II de Aragón le venía fenomenal. Pero no solo a él, claro. Claro, entonces, bueno, aquí se puso a trabajar y su pericia diplomática pues le llevó a acabar conformando pues una especie de alianza con otros monarcas que también tenían intereses en una Castilla más débil y, ¿por qué no, incluso en que los reinos de Castilla y León pues volvieran a estar separados como había ocurrido a comienzos de ese siglo XIII? Sí, por ejemplo, cuando en 1212, esa fecha mágica, ¿no? Fácil de recordar, 12-12, en el que se produce la famosa batalla de las Navas de Tolosa, ahí, por ejemplo, Castilla y León estaban separadas. Y el rey de Castilla es el que desarrolla un poquito esa campaña militar que acabó en esa batalla de las Navas de Tolosa contra los almohades, en los que participa el rey de Aragón, Pedro II de Aragón, el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra, pero el que no acude es el rey de León, que este es el que queda en la retaguardia y le hace la puñeta al rey de Castilla, o sea que cuando estaban separadas se van a matar. Por lo tanto, pues si conseguimos separarlos, pues vamos a acabar con ese gigante que se ha formado entre Castilla y León, que está creando una especie de poder hegemónico en la península ibérica, o casi hegemónico, y aquí Jaime II de Aragón pues estuvo bastante avispado, y esto le venía muy bien a otros monarcas, no solo a la corona de Aragón, claro. Sí, porque la unión de ambos reinos, ¿no? de Castilla y León, pues aunque no había conformado una Castilla hegemónica, ¿no? Desde luego pues había conformado una Castilla mucho más poderosa frente al resto de sus vecinos en la península ibérica, como la propia corona de Aragón, Portugal, así como una Granada que se veía cada vez más amenazada a pesar del apoyo que tenía de los benimerines desde África. Sí. Entonces, en el caso de Portugal, allí reinaba Dionís I, que igual a bote pronto pues puede que no suene demasiado, pero sí que lo hará si os decimos que estaba casado con una princesa aragonesa. Uh-huh. ¿Os suena esa tal Isabel de Portugal? Exactamente. Que allí llaman Isabel de Aragón. Sí, eso es muy curioso. Además tú vas por Coimbra, donde fue enterrada en su momento, que fue una de las la primera capital prácticamente del Reino de Portugal, conforme luego se va expandiendo hacia el sur, ¿no? Pues vemos muchos, o en iglesias, vemos el escudo de Isabel de Portugal partido con varios cuarteles, y entre ellos evidentemente está el escudo de Aragón, las barras, ¿no? Las barras del señal real de los Aragón, porque claro, provenía de ahí, era parte de su familia. Pues esta Isabel de Portugal, Santa Isabel de Portugal, era hija de Pedro III el Grande de Aragón. Y por tanto, hermana de Jaime II. Exactamente. Había nacido años atrás en el Palacio Real de la Aljafería de Zaragoza. De hecho, uno de los patios en los que entras cuando entras al Palacio de la Aljafería, el de los naranjos, bonito, está bautizado como el Palacio de Santa Isabel en su honor. Es esta Isabel. Es decir, vamos a recapitular un poco. Jaime II tenía una hermana que estaba casada con el rey Dionís de Portugal, que también tiene interés en que Castilla y León se separen. Eso es. Y claro, a pesar de que se le conoce a esta Isabel por haber sido declarada siglos después como santa por la Iglesia, Santa Isabel, por el milagro de las rosas, etcétera, que ya hemos comentado en algún otro programa, lo cierto es que, como siempre decimos, Isabel de Portugal o Isabel de Aragón, según aquí le preguntemos, pues tuvo un papel político importantísimo como reina consorte de Portugal. Claro, importantísimo. Claro, por sus lazos familiares. Pero no solo con la corona de Aragón, también con Portugal, con Castilla, etcétera. O sea, jugó un papel político importantísimo esta mujer, que no se suele comentar, más que solo se habla de su canonización, de su papel historia, como santa. Exactamente, ya está. Y oye, que políticamente tuvo un factor importantísimo en la historia de la península ibérica. Eso es. Pues en este caso, pues como decías, Santiago, era esa situación de parentesco, ya que Jaime II de Aragón y Dionís I de Portugal eran cuñados, facilitó una convergencia de intereses muy importante entre ambos reinos con respecto a la grave situación que estaba ocurriendo en Castilla, que quedaba en medio, claro. Claro, entonces, bueno, pues así Jaime II de Aragón, al igual que había hecho unos años antes su hermano Alfonso III, pues volvió a apoyar las pretensiones al trono castellano del infante de la Cerda como una forma de desestabilizar al reino vecino. Y gracias a esa inteligencia política del monarca, pues Jaime de Aragón consiguió cierto apoyo para esta empresa por parte de Francia, Sicilia, Granada y una Portugal que por su parte también dio apoyo al infante Juan, el de Tarifa. Claro, pues aquí empieza ese plan para intentar dividir, o sea, destronar a Fernando IV, de hecho, y que Castilla y León acabe repartida entre los otros dos pretendientes al trono, Alfonso de la Cerda y Juan, el de Tarifa. Claro. El que hemos mencionado antes. Eso es. Hay que recordar, ¿no?, este apoyo de Francia, ¿no?, al infante Alfonso de la Cerda, que se debe... De Portugal. Bueno, de Francia, Sicilia, con Aragón, Granada, etcétera. Sí, pero perdona que te he cortado, sí. Sí, pues se debe a que este Alfonso de la Cerda
era sobrino del rey de Francia. Sí. Bueno, el rey de Francia ya por esa época ya había muerto, está Alfonso III, pero sí era familia Sí. exactamente del Sí, siguiente del monarca antiguo, francés. sí, Por lo eso tanto, pues eso había intereses, ¿no? Evidentemente. Y claro, ese apoyo iría incluso hasta lo económico y lo militar, evidentemente. Ya no solo declaración de intenciones, sí, te doy mi apoyo, ¿no? Ya pues ya en lo militar incluso, y también en esos ejércitos hay que pagarlos, etcétera. Y aquí Juan de Tarifa y Alfonso de la Cerda acordaron, con el apoyo de Portugal y de la corona de Aragón sobre todo, destronar a Fernando IV, a la regente, a la madre de este, ¿no? A María de Molina, y repartirse el reino de Castilla y León con el apoyo de los ejércitos de los reyes de Aragón y de Portugal. Y claro, aquí esto ya pues habría sido un bombazo el haberlo conseguido para los intereses tanto de la corona aragonesa como del reino portugués, claro. Claro. Y en ese reparto, pues Juan se quedaría con los reinos de León, Galicia y Sevilla, mientras que Alfonso de la Cerda se quedaría con el reino de Castilla. Es decir, que a ambos les daba igual en primera instancia pues que los dominios castellano-leoneses pues quedaran separados con tal de tocar trono, y esto pues les iba fenomenal a la corona aragonesa y a Portugal. Además, pues Alfonso de la Cerda prometió a la corona de Aragón la entrega de Murcia a cambio de su apoyo. Exactamente. Claro, aquí estamos hablando, como volvemos a decir, para que nadie se pierda, Alfonso de la Cerda es apoyado sobre todo militarmente y económicamente por la corona de Aragón, mientras Juan el de Tarifa está siendo apoyado sobre todo por el rey Dionís I de Portugal. Así es. Por supuesto, también entraron en escena los granadinos, quienes empezaron a atacar en la frontera sur de Castilla, abriendo un nuevo frente al pobre Fernando IV y a su madre, la regente María de Molina. Entonces estaba empezando la tormenta perfecta que acabaría con la unión de Castilla y León. O eso es lo que pretendía. Claro, eso es. Y es entonces pues cuando comenzaron las invasiones. Entonces Alfonso de la Cerda irrumpió en abril del año 1296, apoyado por un ejército aragonés que estaba a las órdenes de Pedro, un hermano de Jaime II de Aragón, y pues el objetivo pues era tomar la localidad de Mayorga, situada a apenas 80 kilómetros de la ciudad de Valladolid, donde se encontraban Fernando IV y María de Molina. Es decir, que ya no es como la época anterior, en época de Alfonso III de Aragón, en la que se producen esos choques de frontera que hemos hablado hace un rato, sino que aquí, evidentemente, aquí vamos, entran hasta la cocina, ¿no? Estamos hablando de que un ejército aragonés cruza la frontera y se marcha hasta prácticamente Valladolid. O sea, Eso es. Que está a la otra punta. O sea, vamos a ver. O sea, esto ya es una invasión aragonesa en toda regla. Sí, sí, y hasta allí pues llegaron las tropas aragonesas, iniciando el asedio, mientras Juan de Tarifa esperaba al ejército portugués con el que tenía proyectado asediar la misma Valladolid. O sea, rodearles, ¿no? Por ambas partes. El corazón de los apoyos que estaba teniendo hasta entonces, tanto María de Molina como su hijo Fernando IV, claro. Por eso van hasta allá. Eso es. Y a la vez, pues las tropas aragonesas empezaron a invadir el reino de Murcia, que Alfonso de la Cerda había prometido a Aragón. Tal como se había pactado, ¿no? Con este Alfonso de la Cerda, y que por entonces no solo comprendía la actual comunidad autónoma de Murcia, sino también la actual provincia de Alicante. Claro, y en esta situación todo parecía ya, pues con estas invasiones, con en la zona de Valladolid y tal, todo parecía que iba viento en popa para los dos pretendientes al trono, tanto para Alfonso de la Cerda como para Juan el de Tarifa y para sus aliados. Sin embargo, aquí se empiezan a torcer de repente las cosas. Por un lado, el asedio a Mayorga, del ejército aragonés, ¿no? Pues en ese asedio se declaró un virulento brote de enfermedad en el campamento, pues que empezó a diezmar al ejército aragonés. Empiezan a morir decenas, luego cientos de soldados en muy poco tiempo, muriendo buena parte de esas tropas e incluyendo la muerte de su propio comandante. Es decir, ese infante Pedro de Aragón que has mencionado antes, Santiago, por lo que este hermano de Jaime II de Aragón, por lo que, claro, ante esta situación, este ejército pues no tuvo más remedio que levantar el asedio y retirarse de nuevo hacia la corona de Aragón. Así que esta invasión que se había hecho contra el corazón de Castilla y de León, pues se tiene que cancelar. Eso es. Además, pues con el paso del tiempo, María de Molina fue reconduciendo la situación interna, logrando para su hijo Fernando IV el apoyo de cada vez más nobles y ciudades, mientras que consiguió alcanzar la paz con Dionís I de Portugal en 1297 con el Tratado de Alcañices, que estableció prácticamente en su totalidad la que todavía hoy en día sigue siendo la frontera entre España y Portugal. Sí, la raya, como se la conoce, ¿no? Eso es, como la se la raya, suele llamar. como se la suele llamar, sí. Que apenas pues ha sufrido cambios desde entonces. De hecho, para la historia de Portugal, este Tratado de Alcañices de 1297 y esta guerra es importantísima para la historia de Portugal. Es importantísima por eso, porque ya delimita de verdad las que seguirían siendo sus fronteras, salvo cambios, pues por ejemplo, lo que hubo al principio del siglo XIX, en época de Carlos IV de España, pues con esa guerra de las naranjas y esa famosa ciudad, bueno, pequeño pueblo de Olivenza, que está en Extremadura, que pertenece a España, que fue arrebatado, que fue prácticamente uno de los pocos cambios que hubo desde entonces, desde 1297
hasta la actualidad, de hecho, ¿no? Exacto. Pero bueno, claro, este tratado es importantísimo para la historia portuguesa. Y mientras tanto, y a pesar del fracaso de la invasión aragonesa que os acabamos de contar a la zona de Valladolid, al reino vecino, la invasión que sí que fue viento en popa fue la conquista de la Corona de Aragón, por parte de la Corona de Aragón, del reino de Murcia, iniciada también en ese año 1296, ¿verdad? Sí, aquí pues la ciudad de Alicante fue conquistada en el mes de abril. La ciudad de Alicante, que pertenecía a ese reino de Murcia, fue conquistada en el mes de abril tras ofrecer una dura resistencia, mientras que Elche cayó en manos aragonesas gracias a las negociaciones abiertas con el alcaide de la ciudad. Uh-huh. Entonces los ejércitos de la Corona de Aragón siguieron avanzando en los meses siguientes, consiguiendo que otras plazas importantes como Orihuela y sobre todo Murcia capitularan y se entregaran, logrando así someter en muy poco tiempo a toda la huerta murciana. Hasta entonces, y aunque hubo dificultades, parte de la conquista fue en cierta medida pues facilitada gracias a la importante presencia de repobladores descendientes de aragoneses y catalanes. Claro, ¿no? es que recordemos que justo 30 años antes, más o menos, de todo esto, de esta invasión de Murcia que estamos comentando, que pertenecía a Castilla, ¿no? Pues los mudéjares de Murcia, 30 años antes, se habían rebelado contra Alfonso X el Sabio de Castilla, y que fue el suegro de este, como os comentado al principio del programa, Jaime I el Conquistador, quien lo somete por las armas entre los años 1265 y 1266. Y claro, en esos años se hizo una importante repoblación de la zona con aragoneses y catalanes, aunque Murcia fue entonces reintegrada a Castilla por esas buenas relaciones que había entre ambas coronas. Pues gracias a ello, buena parte de la gente que vivía en esa zona de la huerta murciana, pues claro, como eran descendientes o incluso todavía gente que había sido repoblada, o sea, se había repoblado esa zona con ellos, unas décadas antes, pues no vio como a los ojos la conquista de la Corona de Aragón, evidentemente, y hubo una mayor facilidad de penetración de las tropas aragonesas. Sí, si queréis saber más de esa conquista de Murcia por Jaime I de Aragón, bueno, pues lo contamos en el episodio 4 de la 4ª temporada. Exactamente, sí. Sí que hubo a partir de entonces una mayor resistencia para conquistar el extremo sur de aquellas tierras, pues Alhama de Murcia no fue sometida hasta el año 1298. Teniendo en cuenta que la invasión empezó en el 96. Claro, mientras que el obispo de Cartagena lideró una fuerte defensa. Uh-huh. Finalmente, y en la campaña militar del año 1300, pues Lorca fue también sometida. Sin duda, la separación de los reinos de Castilla y León para debilitarlos había sido el gran objetivo de Máximos, Uh-huh. pero el verdadero objetivo de Jaime II de Aragón pues era conquistar toda Murcia también, ¿no? Uh-huh. Y con ello, pues además de seguir expandiendo territorialmente la Corona de Aragón hacia el sur, también habría conseguido, de conquistar todo el reino de Murcia, pues tener de nuevo una frontera directa con Al-Ándalus. Sí, o al menos lo que quedaba del territorio andalusí, que era ya solo el reino nazarí de Granada. Que era un reino muy rico, Sí, un sí. reino muy pequeñito, pero un reino riquísimo. Entraba mucho oro desde el norte de África, mucho comercio, exactamente. Claro, de esa forma la corona aragonesa habría podido seguir expandiéndose y alcanzar por el sur, pues llegando hasta las costas de Almería, ¿no? El mar de Alborán, algo que habría sido muy importante para esa expansión de la corona por el Mediterráneo, así que como para su poder marítimo y comercial. Pero al final, claro, eran, como hemos comentado durante todo el episodio, eran demasiados frentes abiertos por todas partes, para todos los implicados en el conflicto. Sí, y al porque final, Aragón estaba dándose de tortas en Italia también. exactamente, al final todos querían, aunque se estaba intentando alcanzar la paz, pero sí, estaban ahí todo. El caso es que ya llegó un momento en que todos querían alcanzar la paz tras años de guerra, ¿no? Y aquí María de Molina había logrado finalmente salvar el trono de su hijo Fernando IV, a quien de todas formas su mala salud también es verdad que no le auguraba un reinado especialmente largo, como así fue, ¿no? Aunque esa ya es otra historia. Así se había llegado a una situación de estancamiento y en el año 1304 se iniciaron una serie de negociaciones entre Jaime II de Aragón, Dionís I de Portugal, Fernando IV de Castilla y el que al final se convirtió en su aliado y vasallo, el rey Muhammad III de Granada. Y el 8 de agosto del año 1304 se anunció la conocida como Sentencia Arbitral de Torrellas, celebrada en esta localidad zaragozana cercana al Moncayo. ¿Qué es lo que se decide allí? Pues en ella el infante Alfonso de la Cerda acordó renunciar al trono de Castilla a cambio de recibir diferentes territorios y rentas, siendo así Fernando IV reconocido como rey. Uh-huh. También se abordó el reparto del reino de Murcia, quedando todo el norte del río Segura para la Corona de Aragón, incluyendo ciudades como Alicante y Elche, que fueron incorporadas al reino de Valencia. Sí. Y, por lo tanto, pues Jaime II de Aragón renunció a buena parte de sus conquistas, ¿no? de esas tierras más al sur, Uh-huh. pero aún así pues consiguió expandir territorialmente la corona de forma considerable,
siendo esta la última gran expansión de la corona aragonesa en la península ibérica. Sí, es que de hecho todavía ese límite se ve todavía en los mapas actuales de las provincias, etcétera, porque Alicante pertenece a la Comunidad Valenciana precisamente por esas conquistas, ¿no? Porque si no pertenecería probablemente a Murcia, que era lo que se consideraba la antigua taifa de Murcia, el reino de Murcia, que se acabó quedando Castilla, y aquí es dividida, claro. Y esto llega como consecuencia hasta nuestros días. Así es. Y tras esta firma, ¿no? Pues se produjeron algunas desavenencias, por lo que para que no estallara una nueva guerra, pues Jaime II y Fernando IV, ya mayor de edad y libre de la regencia, firmaron en mayo de 1305 el Tratado de Elche, que ponía así fin definitivo a un conflicto que no estuvo en ciertos momentos pues demasiado lejos de partir en dos a Castilla y León. Sí, como hemos comentado antes, que era el gran objetivo, quizás. Sí, eso es, el objetivo de Máximos, ¿no? Entonces, pues, bueno, en los años siguientes, pues Jaime y Fernando mantuvieron ciertas buenas relaciones, alcanzando acuerdos para repartirse las zonas de influencia, pues, de ambas coronas en el norte de África, mientras que el monarca aragonés buscó el apoyo del castellano para su intento de conquista de la ciudad de Almería en el año 1309, sí. Aunque finalmente los castellanos pues hicieron los suecos al respecto, ¿no? Sí, y luego ese asedio acabó en Aguada de Borrajas. Aguada de Borrajas no, porque ahí hubo bastantes tortas, pero al final pues acabó terminando levantándose, ¿no? Fue una gran derrota para Jaime II, realmente la más importante de su reinado. Y no, de Aguada de Borrajas habría sido si no hubieran ido o lo que sea, pero sí que se produce un asedio que es muy potente además, pero que al final pues la dificultad del asedio, la orografía de la zona y tal, pues lo acabará. Fue un fracaso. El más importante del reino de Jaime II, que luego más tarde impulsará la conquista de Cerdeña y tal, pero bueno, hasta aquí fue ese intento en el caso de lo que hemos hablado en el programa de hoy, pues ese intento del último que hubo realmente con fuerza de pues diferentes potencias y sobre todo aquí lideradas en cierta manera por este Jaime II de Aragón, de hacer que Castilla y León volvieran a ser dos reinos diferentes, enfrentados y por lo tanto mucho más debilitados, pues que habría dado más oportunidades quizás a otros reinos de hacer otro tipo de actuaciones en la península ibérica, como la corona de Aragón. Quizás hubiera intentado conseguir más terrenicos, ¿no? Pero ya pues contra una Castilla más fuerte junto a León, pues esto sería complicado, aunque eso no significa que no hubiera conflictos en el futuro. Ya sabemos en el siglo siguiente esa megaguerra de los dos Pedros que hubo entre las coronas de Aragón y de Castilla, que menudo conflicto también, y no sería el último tampoco. Así que hasta aquí este intento de Jaime II y de la corona de Aragón de separar Castilla y León, y bueno, que tuvo al final como recompensa, podríamos decir, para parte de la corona aragonesa, pues esa expansión territorial, la última gran expansión territorial en la península, que fue la conquista de la zona de Alicante. Así que hasta aquí este episodio de esta semana, y aquí no me queda más que despedirte, Santiago, y emplazarnos para seguir hablando de historia y escucharnos de historia aragonesa en el próximo programa de la semana que viene. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí este episodio que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Ya sabéis que este programa se emite todos los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, y si no lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal Historia de Aragón de YouTube. Dejadnos vuestra opinión, comentarios, suscribíos a nuestros canales y así nunca os perderéis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el próximo episodio para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Mozos de Otal, mozas de Cenarbe. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Por donde mediano quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos,
hombres y mujeres que por ti pasaron, verchesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.